Me ha pasado varias veces que doy mi 100% y nada más no funciona nada. Pues me dan ganas de rendirme porque pues si estoy dando mi 100 y no está funcionando nada, pues mejor no doy nada, ¿no? Pero, o sea, sí me esfuerzo y sí lo intento, pero a veces la diabetes nada más no coopera y lo hace muy difícil. Me llamo Ricardo Adrián Ramírez Cerón, tengo 17 años, vivo con diabetes hace 3 años y mi hobby es realizar cualquier tipo de actividad física como lo podría ser el gimnasio o algún tipo de deporte. Hola, mi nombre es Valentina Garibay, tengo 15 años, llevo viviendo con diabetes tipo 1 por 1 año y mi pasatiempo favorito es hacer ejercicio. Hola, yo soy Jacqueline Aquino Lozano, tengo 16 años y llevo 4 años y medio viviendo con diabetes tipo 1. Me gusta salir a correr, leer, escuchar música y pasar tiempo con mis amigos. Soy María, tengo 14 años, tengo diabetes tipo 1, hace 5 años me diagnosticaron. Lo que más me gusta hacer es bailar, pero con la diabetes es complicado porque o estoy baja o estoy alta y es difícil. Puedo hablar abiertamente sobre mi diabetes sin miedo a sentirme juzgado. 1, 2, 3. Pues yo siento que depende mucho del grupo de personas con las que estás rodeado. A mí al principio me molestaba mucho lo que los demás pudieran pensar. Me tomó creo que 2 años decirle a mis amigos que tenía diabetes. Y ya luego aprendí que no es necesario decirle a todo mundo. O sea, solo las personas que realmente importan o que te importa que te vayan a ayudar o así. Y a veces sí me siento juzgada cuando lo digo porque siento que también sigue habiendo muchísima desinformación. Pero pues me encanta el ánimo de Richie porque él sigue a todo el mundo, ¿no? Yo sí le digo a todo el mundo, realmente me da igual lo que piensen de mi diabetes y hasta yo mismo me hago burlas hacia mí mismo porque no me voy a andar enojando si me dicen diabético, sucaritas, me invitan y me dicen si puedes comer o no, me lo tomo como juego. O sea, es difícil porque, bueno, en mi escuela siento que digo algo, ya me sentí mal o algo así, y sí como que me ven feo. No entienden, entonces se siente raro. O sea, estoy de acuerdo con ellos, pero también con María. O sea, es como una línea intermedia entre saber con quién trabajarlo y con quién no. Y también siento que no todas las personas entienden lo que tú estás viviendo. Pues obviamente la gente te juzga porque no es como que haya muchas personas, o mínimo en mi escuela, que es grande. Soy la única que trae un sensor o una bomba. He sentido que mis esfuerzos en la diabetes tipo 1 a veces no son suficientes. 1, 2, 3. O sea, siento que mi esfuerzo a veces sí se ve reflejado, pero a veces no. Por más que yo me quiero como, no sé, llevar mi dieta 100% bien o cuidar mis niveles o así, pues obviamente la glucosa sube y baja y no es como completamente pues línea recta, pues siento que es normal también sentirlo así. Porque los esfuerzos no nada más son de una sola vez, es algo que va a largo plazo. Entonces, si una vez me sale una glucosa alta, yo sé que no es mi culpa porque hay factores externos a esto que van a alterar esa glucosa. Tiene que ser algo constante y saber que lo voy a seguir haciendo y no deprimirme por lo que 1, 2 o 3 veces no haya podido hacer. Yo también entiendo esta parte de que pues no todo depende de ti, hay muchas cosas que no controlas, pero me cuesta perdonarme por cosas que no dependen de mí, o sea, como que asumo que son mi culpa y me ha pasado varias veces que doy mi 100% y nada más no funciona nada, pues me dan ganas de rendirme porque pues si estoy dando mi 100 y no está funcionando nada, pues mejor no doy nada, ¿no? Pero, o sea, sí me esfuerzo y sí lo intento, pero a veces la diabetes nada más no coopera y lo hace muy difícil. Estoy de acuerdo con Jackie. Yo siento que intento, aunque sea por mucho tiempo, como estar bien, y pasa que sube mucho o baja mucho.
Y justo lo mismo, que quiero como rendirme porque siento que ya lo que está haciendo como que no está funcionando. O sea, sí valoro el esfuerzo que hacemos diario porque pues es muchísimo, pero a veces siento que, pues, que no está funcionando, ¿no? Me molesta que la primera frase que escucho al despertar tenga que ver con algo sobre mi diabetes. 1, 2, 3. Pues que a veces es como me despierto, ya casi no, pero al principio sí, que mis papás es como en cuánto estás, o qué vas a desayunar, o qué cenaste que en la noche estuvo alta, y es como estresante. Pues en mi caso no es así, prácticamente soy un adulto, tengo que saber cuidarme, entonces al inicio sí me lo decían, pero como conforme fue pasando el tiempo ya dejaron de decirlo porque ya saben que es mi responsabilidad y que es mi problema y que yo tengo que cuidarme porque no siempre voy a estar dependiendo de los demás. Bueno, no es que me moleste, sino como que me harta a cierto punto, porque pues la diabetes es una enfermedad que se vive contigo 24/7 y que esos 24/7 te anden preguntando de tu glucosa y así, pues llega a hartar, y más si la primera cosa que te dicen en la mañana es eso. Y yo sé que no lo hacen por molestar o mucho menos, pero como les digo a mis papás, no es lo mismo vivirla que acompañarla. Que yo entiendo que es una manera de demostrar que se están preocupando o que quieren saber cómo estás. Y no estoy en el totalmente no, porque entiendo las dos posturas. Hay veces en las que pues hasta tú te quieres olvidar de ellas. Si tuviste una noche pesada, no quieres que te despierten y te digan algo de tu glucosa luego. Pero igual y es lo correcto, ¿no? Para asegurarte de que estés bien, porque quieren demostrar que se preocuparon o que pensaron en lo que podrías estar pasando. A mí me ha pasado que no siempre están esas preguntas y luego sí siento que me hacen falta. Entonces estoy, a veces no y a veces sí. Me siento frustrado o frustrada cuando no validan que estoy cansado de tener diabetes tipo 1. 1, 2, 3. Pues realmente no me cansa porque todo me lo tomo relajado, o sea, sí me cuido, sí sé que tengo diabetes, sé que vivo con eso, pero sé que no va a afectar mi día a día, sé que puedo vivir como una persona normal y que eso no me hace indiferente a los otros o diferente a las demás personas, sigo siendo eso, una persona que tal vez tuvo la desgracia de tener una enfermedad, pero pues realmente es algo con lo que tienes que aprender a vivir y no frustrarte, porque si no nada más te vas a generar más enfermedades, hay que vivir feliz. Bueno, creo que a mí lo que me frustra es que no entiendan completamente lo que estoy pasando. Pues es totalmente comprensible porque pues no hay manera de que lo vayan a hacer, pero pues sí hay muchas ocasiones en las que siento que no me dejan sentir las cosas como siento que debería sentirlas o como intentan contenerlas y es como de en este momento estoy cansada, necesito explotar y hay veces que igual y se me ve mal por hacerlo, pero pues justo como habían dicho, es muy diferente acompañar a la diabetes que vivirla, ¿no? Nunca van a terminar de entender ese cansancio y me ha pasado que, pues, como que recriminan mi cansancio. Yo me puse en a veces sí porque pues siento que también como ellos no la viven, solamente ven un poquito de lo que pues vivimos y nos acompañan también día a día, ellos también son parte fundamental del buen llevado de la enfermedad, ¿no? En mi caso, que todavía sigo siendo pues dependientes a ellos. Entonces, pues sí, a veces sí, como dice Jackie, ¿no? Pues no los podemos juzgar, pero pues por eso estoy aquí. Yo a veces sí me frustro, algo que me dice mucho mi papá, es tú tienes la diabetes, pero nosotros desde el principio estamos, entonces también no es como que vivimos la diabetes. A veces me frustra que me diga eso porque es como, o sea, yo sé que lo hace en buen plan por intentarme entender, pero sí me frustra porque es como, él no la tiene, entonces no es lo mismo. Me estresa llevar un registro de mis niveles de glucosa. 1, 2, 3. Okay. Pues es que a veces sí te da flojera estar ahí anotando cada medición, la hora, si fue después de comer, si fue antes de comer, si fue pre-colación, que la insulina, entonces a veces sí como que
te da flojera, ya ni lo haces. O le pones cualquier cosa. ¿Han mentido en sus registros de glucosa? Obvio. Claro. A mí sí me estresa, creo que nunca lo he llevado 100% real. O sea, igual y las primeras 2 semanas, pero la verdad es muy cansado. Y siento que los doctores no terminan de comprender, pues que es muy difícil, ¿no? Anotar si te inyectaste 15 minutos o si tienes mucha hambre y estás un poquito alta y te piden que te esperes 15 minutos. Es muy difícil y pues no me gusta, me estresa y casi no lo llevo. Sí, he falsificado muchos registros ahí médicos, pero pues aquí estamos. A mí me estresa también porque a la hora de sacar informes, pues no es nada más enchufar el glucómetro a la computadora, es que se descargue, anotar la fecha nueva y luego tener miedo de mandárselos a la doctora porque los 14 días tuviste, no sé, 300 y luego en 64 y entonces es un relajo y cuando vas a consulta médica, o sea, a mí mi doctora me entiende mucho, pero ay no, o sea, sí da como cosa, ¿no? Y luego hacerte los estudios y que estén todos mal, entonces sí. Aparte de que me estresa, como que me da ansiedad de que pues no lo llevé tan bien como se suponía que lo debía de haber llevado. Pienso que es difícil conseguir una pareja o amigos viviendo con diabetes tipo 1. 1, 2, 3. Me puse en totalmente no, porque si me llevo con ellos y sé que de verdad son mis amigos, pues me entienden y puedo hablar de eso con ellos. O sea, no me entienden al 100 porque pues no lo tienen, pero están ahí para mí y es como no me critican porque sé que realmente son mis amigos. Yo sé que no es ningún impedimento ni nada, pero eso no quita que lo piense o que como que tenga la espinita de chispas que va a pensar cuando me viene a invitarme, si me invita a comer algo. O, por ejemplo, me ha pasado que me invitan a comer, no sé, unos hotcakes, unas fresas con crema, y eso es demasiado. Y pues me da pena decir que no, porque siento que, no sé, así te das cuenta de cómo son las personas realmente, ¿no? Y de quién sí vale la pena saber. A mí justo me diagnosticaron cuando iba a pasar a tercero de secundaria, entonces pues primero y segundo estuve con toda mi bola de amigos y cuando me diagnosticaron falté como 3 meses, ¿no? Y las amigas que de verdad les importaba me marcaban y así, y pues yo también tenía pena de decirles, ¿no? Pues es que me acaba de pasar esto porque ni siquiera yo lo podía procesar. Las personas te llegan con diabetes o sin diabetes. No es un impedimento, no hay que decirle, una mentira no. Una persona te va a amar, seas como seas, porque si te ama, va a estar contigo. Si tengas cáncer, si te falta una pierna, así estés en estado vegetal, se va a quedar contigo toda la vida. ¿Por qué? Porque te ama. Y también comprendo lo que dice Jackie del miedo a comer, pero también hay que de vez en cuando olvidarse de que tienes diabetes y ser libre para que no te estreses, no te mal pensamientos o te empieces a destruir tú mismo con tus propios pensares. ¿Qué te gustaría que otras personas entendieran sobre vivir con diabetes tipo 1 que a menudo la gente no entiende? Que no tiene cura, que primero que sepan por qué se da, no te digan, te dio un susto, te dio diabetes, o empiecen con sus prejuicios de vamos a meter a religión que Dios te castigó. Primero que se eduquen biológicamente de los síntomas, las causas, por qué la hormona deja de funcionar, qué tiene que ver el páncreas, la medicina, y que dejen de hablar sin saber. Me gustaría que entendieran que es algo que va a estar conmigo para siempre, que requiere muchísimos cuidados y atenciones, pero que también puedo disfrutar normal, como cualquier otra persona, que sepan que puedo hacer de todo para mí es muy importante, porque tampoco me gusta sentir como que me están dejando de lado por algo que no tiene razón. Me gustaría también que entendieran qué hacer en caso de que me ponga mal y también, o sea, que abran su mente y que no se vayan solo por los prejuicios. Pues no es fácil, no es así que digas, hoy voy a comer esto y me lo voy a inyectar tal. O sea, no es tan fácil de controlar. A mí me gustaría que entendieran que existen 2 tipos de diabetes. Sí, a menudo me dicen de que no, pues es que a ti te dio diabetes porque pues comías puro dulce seguramente o así. Entonces, como dice Richie, que se informen primero, ¿no?
Yo nunca he mentido a mis papás sobre la cifra de glucosa para poder comer algo que me gusta. 1, 2, 3. Yo nunca he tenido que recordarle a un amigo o familiar que vivo con diabetes tipo 1. 1, 2, 3. Yo nunca he sentido que mi familia no entiende completamente lo que paso a diario con mi diabetes. 1, 2, 3. Yo nunca he sentido ansiedad por las citas médicas. 1, 2, 3. Yo nunca he asistido a una reunión o grupo de apoyo para personas con diabetes. 1, 2, 3. Yo nunca he tenido una discusión con mis padres sobre cómo manejar mi diabetes. 1, 2, 3. Yo nunca he olvidado el glucómetro en casa. 1, 2, 3. Yo nunca he sentido que mi diabetes afecta mi rendimiento escolar. 1, 2, 3. ¡Extraordinarios!